¿Alguna vez escuchaste nombrar de la ley del espejo? De que lo que te molesta del otro, vos lo tenés, y de lo que amás del otro, vos también lo tenés. ¿Sí? ¿Lo escuchaste alguna vez? Nombrar, decir, bueno, déjenme en comentarios. Hoy voy a hablar de la ley del espejo. Vamos a ver qué tiene para enseñarnos este fenómeno psicológico, ¿sí? Que nos viene a mostrar, que deja en evidencia que lo que percibimos de las personas, ¿sí? Es nada más que componentes o situaciones o aprendizajes que yo tengo en la base de datos de procesamiento en mi psique. Entonces, cuando nosotros frecuenciamos, nos vinculamos, estamos con alguien y hay actitudes que nos molestan, ¿sí? O hay actitudes que nos gustan, generalmente tienen que ver con este proceso que tenemos de balancear, ¿sí? Lo que está diciendo atenta o no atenta en contra de la manera que tengo de pensar y de percibir mi realidad. Todo va a depender, claro, de la manera en la que la otra persona lo diga, ¿no? Porque por ahí yo puedo estar, eh, puedo no estar de acuerdo con algo que vos estés pensando o con algo que vos tengas aprendido, pero vos no me tomás como una amenaza por el tono de voz y por cómo me dirijo. Entonces, tu mente dice, bueno, ok, no corro peligro, entonces no me cae mal lo que dice. Nuestra mente es muy selectiva, es muy juiciosa y es una gran defensora. ¿Sí? La mente defiende nuestras experiencias y defiende nuestra personalidad, porque nuestras experiencias y nuestra personalidad básicamente es lo que dictamina la visión que yo tengo del mundo. Entonces, cuando nosotros nos centramos más en un elemento que en otro, ¿sí? Más en lo que me cae mal de alguien que lo que puede llegar a tener de bueno, es porque mi mente está procesando esos datos, está procesando esos símbolos y dice, ok, esto acá no, no está bueno, no me gusta, pero es porque estoy defendiendo algo aprendido, ¿sí? Básicamente, la ley del espejo nos dice que todo aquello que nos llama la atención de los demás siempre va a estar reflejando algo interno nuestro, ¿sí? Esto toma mucha relevancia o tiene mucho más peso o deberíamos observarlo más cuando algo nos cae mal, ¿sí? Sin saber un motivo exacto, sin saber por qué me cae mal. Yo sé que muchas veces nos habrá pasado de decir, hay algo que no me cierra, hay algo que no me cae bien, hay algo que me huele mal. Eh, Nosotros muchas veces decimos que es la vibra, ¿sí? Que muchas veces sí, tiene que ver con la intuición, tiene que ver con la vibración, pero muchas otras veces tiene que ver con prejuicios. ¿Le suena, le suena la palabra prejuicios? Entonces, conocer la ley del espejo, nos va a ayudar para aprender a discernir entre si es una intuición, si es una palabra de mi alma, de mi conciencia superior que me dice esto no, alejate de acá o por acá no vayas, o si es un concepto, un susurro de mi mente protegiendo algo que tiene reprimido. ¿Sí? Lo primero que podríamos decir de la ley del espejo es esto, que nos hace ver en los demás una realidad que en realidad es nuestra, ¿sí? Y estos rasgos, que son los que más destacamos nosotros de las otras personas, tanto lo positivo como los negativos, también están dentro de nosotros. No se olviden que nuestra mente nuestra mente no puede ver algo que no conozca, ¿sí? Yo para poder detectar algo, para poder enfocarme en algo, antes tuve que haber tomado conocimiento, tuve que haber creado una idea, tuve que haber creado un pensamiento acerca de eso. Entonces, tanto lo que yo noto, ¿sí? Tanto lo que yo destaco en otro como bueno, como malo, claramente es algo que yo ya tengo formulado, asimilado y aceptado dentro de mí. Nosotros tenemos una facilidad que mayormente tenemos una frecuencia en fijarnos aspectos de la personalidad de alguien de una manera más negativa que en sí las positivas. A los humanos les cuesta muchísimo poder reinterpretar o poder observar lo que para el humano es malo, ¿sí? Es mucho más fácil que nosotros
por ejemplo, podamos alejarnos de algo que no nos gusta o que no nos cierra o que nos hace mal, a dejar algo que nos cae bien o nos sienta bien aparentemente. Entonces, como nuestra manera de ver el mundo está completamente influenciada, ¿sí? Y construida por nuestra vivencia, por nuestra personalidad, por nuestra educación, por nuestra cultura, ¿sí? Todo lo que nosotros analizamos de la realidad tiene que ver con esto, ¿sí? Con la personalidad, tiene que ver con las vivencias, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con las religiones inclusive. Entonces, siempre es muy interesante que cuando nosotros nos vinculamos con un otro y empezamos a sentir estas cosas de molestia, de incomodidad o de qué bueno esto que está diciendo, qué bueno esto que está pasando, yo debería activar la mente observadora y salirme, ¿sí? De la mente que proyecta, que es la que se rige en la ley del espejo, empezar a activar la mente observadora y decir, bueno, ok, pero ¿por qué esto me molesta? ¿Por qué esto me gusta? ¿Qué me despierta? ¿Qué me hace sentir? ¿Qué me hace reflexionar? ¿En dónde me toca? ¿Sí? Entonces, em, si yo tengo un autoconocimiento muy precario o casi nulo, ¿sí? Si yo no me conozco, si no tengo entendido los rasgos de la personalidad que construí, ¿sí? Que construyeron las vivencias, la educación, las religiones, la cultura, si yo no me veo en la personalidad construida, eh, básicamente voy a tener más receptividad. Como yo no lo puedo ver en mí, voy a empezar a verlo en todos los demás, ¿sí? Esto funciona así. En el universo las cosas funcionan así. Entonces, voy a tener una mayor facilidad para identificar lo que no me gusta y señalarlo en los demás, ¿sí? Y esto no quiere decir que como yo no me conozco y pueda ver lo malo o lo negativo en el otro, ¿sí? Sea que yo tenga el mismo nivel de esas características, porque por ahí yo puedo, a mí puede molestarme a alguien que, no sé, que se queja mucho, y yo de manera consciente digo, bueno, pero yo durante el día, durante mis días no me quejo, pero, pero, no me quejo como esa persona. A lo mejor una queja o una queja medio disfrazada, sí, tengo. Entonces, es muy interesante empezar a ver que todo lo que yo identifico y todo lo que yo señalo en el otro tiene que ver con una identificación propia, que puede estar aceptada o no, ¿sí? Nuestro cerebro filtra la realidad y lo hace en función, volvemos a decir, de eso que puede ser significativo por algún motivo para nosotros, y todo lo que es significativo para nosotros es simbólico, y todo lo que es simbólico tiene que ver con una construcción de realidades culturales. La ley del espejo, ¿sí? La ley del espejo dice que todo, absolutamente todo, lo que nosotros percibimos como realidad es un reflejo de lo que somos, de lo que sentimos y de lo que hacemos, ¿sí? Entonces los demás siempre están actuando ante uno mismo como un espejo de nuestra vida interior. Entonces, la, la manera más fácil por ahí de verlo es esto, lo de las emociones negativas e intensas, ¿no? Empezar a escribir, bueno, ok, lo que me hace sentir, lo que me produce tal persona o cual persona, y empezar, ¿sí? A desarmarlo. Y también tenemos otra manera de manifestar la ley del espejo, de aplicarla, de estudiarla, es que el otro me refleja en cierta manera lo que, lo que soy, ¿sí? El rasgo este no siempre está presente, volvemos a decir, de la misma forma o con la misma intensidad. Normalmente es un rasgo que nosotros no consideramos como positivo y que puede estar relacionado con experiencias que hemos tenido negativas en nuestra vida, ¿sí? Por ejemplo, no sé, por ahí vos tuviste unos, no sé, unos padres que te castigaban y de repente ahora en, en la pareja, viste, te encontrás con alguien que no puede, no puede darte lugar a que vos te expreses, viste. Entonces te está castigando, te está reprimiendo, te está todo el tiempo
como coartando la libertad de la expresión, ¿sí? Y a vos en tu mente en realidad te empieza a generar rechazo no porque sea así en sí la persona, sino porque vos la traíste porque necesitabas como perpetuar esta validación de la experiencia que tuviste con tus padres. Ahora, el otro también me puede reflejar lo que yo hago, ¿sí? Entonces, cuando el otro me refleja lo que hago, mm, puede ser, sí, que el otro me demuestre acciones, sí, que nosotros no hacemos o nos anulamos a nosotros mismos, ¿sí? Por ejemplo, cuando alguien me viene y me habla mal y me grita, y yo digo, ¿por qué me habla así si yo no le hablo así a nadie? Pero adentro de mi cabeza yo soy un gendarme durísimo conmigo misma. Entonces, el otro me puede reflejar lo que yo hago, ¿sí? Hablándome mal. Un ejemplo muy interesante en este caso es con el caso de los robos, ¿sí? A mí me parece muy interesante porque el otro siempre me refleja lo que hago, el otro siempre me refleja lo que hago, y no tiene que ver con el hecho en sí, sino con la actitud emocional con la que se hacen las cosas, ¿sí? Por ejemplo, si yo te digo que si vos tuviste un robo hace poco, te robaron, yo te voy a decir, si yo te preguntaría a vos, si vos robás, seguramente me digas que no, pero estoy 100% segura de que alguna vez robaste o tuviste intenciones de robar de acuerdo a la emoción que significa robar, ¿sí? Que es la codicia, el querer poseer, la carencia y demás. Entonces, carencia, codicia y ansias de poseer, tuviste. Entonces, vos tenés compatibilidad con el ladrón en ese caso, ¿sí? Hay como una correspondencia. Entonces, el que el otro me refleje lo que hago está constantemente y es lo que más nosotros habitamos todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, la ley del espejo se está aplicando en nuestra realidad desde lo que hacemos, porque el universo todo es acción en sí misma. Mucho más de que me refleje quién soy, como nosotros mucho no nos conocemos quiénes somos y hemos creado una personalidad en base a bases externas, como son las religiones, las culturas, la de la educación y esos sistemas, que en realidad son construcciones externas. Como yo no sé quién soy, la ley del espejo en cuanto a lo que el otro me refleje quién soy, se da de determinadas maneras con algunas personas únicamente. Pero cuando la ley del espejo se activa, cuando de manera de que el otro me refleje lo que yo hago, esa está siempre activa porque estamos haciendo nosotros constantemente, todo el tiempo estamos haciendo. El universo es acción y es por eso que esta es, dentro de todas las bases que tiene la ley del espejo, esta es la más importante. Luego encontramos también eh, que el espejo como que se puede invertir, ¿sí? Muchas veces, ¿vieron, escucharon la frase de los opuestos se atraen? Bueno, esto sería el espejo invertido. Muchas veces encontramos con que nos rodeamos de gentes, ¿sí? O de personas que el rasgo o la característica que tienen son totalmente opuestos a nosotros. Por ejemplo, yo he tenido muchos, cuando hablaba poco, hablaba poco en algún momento, sí. Cuando yo hablaba poco, me rodeaba de gente que hablaba mucho. Cuando yo empecé a hablar más, me empecé a rodear por ahí de gente que eh, era muy introvertida y no contaba nada de lo que sentía, nada de lo que le pasaba, nada, nada, nada. Y siempre me iba como rodeando de gente, sí, que me iba invirtiendo o me iba enseñando también. Esto tiene que ver mucho con el equilibrio, ¿sí? Eh, con sabiduría, con paciencia, con empatía y entendiendo la ley del espejo, uno puede equilibrarse. Si no, muchas veces pasa que cuando la persona me está invirtiendo el espejo, genera malestar, genera molestias, genera envidias, ¿sí? De mira cómo, bueno, yo cuando no hablaba decía, mira cómo habla, a mí me gustaría hablar así. O cuando empecé a hablar, decía, bueno, tendría que fijarme ahora qué es lo que digo. Entonces, me empezaba así como a utilizarme dentro de las observaciones de la proyección del espejo para equilibrarme en las conductas, en las acciones y en la propia psique, que es para eso que la debemos utilizar. Y aún así te tenés que observar cuando alguien hace algo y te molesta,
fíjate si esa persona es muy contraria a vos, ¿sí? Tiene rasgos muy contrarios, muy opuestos a los tuyos, que para esto tenés que tener una base de conocimiento de cuáles son tus rasgos y características. Ahí vas a entender que tiene que ver con la ley del espejo invertido, y si no, puede ser, sí, que directamente sea con la ley del espejo de que me molesta lo que yo tengo reprimido, ¿sí? Bueno, después me gustaría que me escriban en comentarios a ver qué les parece esta, estos conceptos psicológicos. Bueno, siempre que alguien me juzgue, eh, que alguien me critique, que alguien, no sé, diga algo malo de mí, si a mí me molesta, si a mí me lastima, si a mí me ofende, si a mí me hiere, ahí tengo que fijarme porque hay como una, viste, hay algo sin cicatrizar, hay algo sin sanar ahí. Si hay algo que a mí me gusta del otro, hay algo que a mí me enamore, ¿sí? Me haga sentir enamorada del otro, sentir atraída por el otro. Y esto hablo de en cualquier vínculo que sea, ¿sí? Yo siento amor, enamoramiento por mi sobrino biológico, porque lo miro y digo, qué fascinación la creatividad que tiene, ¿sí? Entonces es como que me asombra y me despierta amor. Entonces, esto puede ser en cualquier vínculo. Siempre que a mí haya algo de alguien que me gusta y que me asombre y que digo, wow, qué hermoso esto, también lo tengo yo. Las características positivas también están buenas, reconocerlas, desarmarlas, apuntarlas y hacérnoslas también como propias, tomar esa parte de la energía que nosotros también podemos manifestar y que nosotros también estamos, sí, aptos y habilitados para accesar a esa energía que nos gusta tanto del otro, porque si las podemos ver es porque también nosotros la tenemos, ¿sí? Pero básicamente, esto siempre nosotros lo enfocamos desde la negatividad, desde lo que el otro dijo y me molestó, de lo que el otro me critica ¿viste? Y me genera algún ruido, una ofensa o lo que sea, y tiene que ver con heridas del pasado que todavía nosotros no pudimos cerrar, ¿sí? La otra persona viene como un colaborador, ¿sí? Porque muchas veces no lo hacen de manera consciente, entonces viene como un colaborador para que vos puedas verte, qué es lo que todavía no pudiste sanar, qué es lo que todavía, viste, eh, bueno, te genera algún tipo de emoción intensa. Entonces es para eso, para que vos puedas reconectarte y puedas empezar bueno, a sanar esa herida, ¿sí? Con el otro y empezar a replantearte estas cosas. Muchas veces, viste, eh, esta ley, que es la ley del espejo, a veces va a depender mucho de la persona, va a depender mucho de cada uno y del carácter que tengamos y de la experiencia de vida que tengamos, eh, pero podemos sentirnos bloqueados, tristes, enojados, rechazados, ¿sí? Eh, Se va manifestando de muchas emociones esto. Así que es una tarea que es un compromiso, ¿sí? Es una responsabilidad, bueno, el sentarse, de última, escribir con cuáles personas yo tuve muchos problemas en mi vida. No sé, tuve problemas con fulano, con mengano, con tal y tal y tal y tal. ¿Y por qué? Bueno, porque fulano y tal y cual pasó tal cosa. Pero ¿qué era lo que me molestaba de lo que pasó? ¿Sí? O qué me dolió de lo que pasó, qué me entristeció de lo que pasó, por qué me sentí bloqueado cuando pasó esto. Y es ahí cuando uno se pregunta, empieza a desarmar y empieza como a develar, ¿sí? Empieza a salirse los velos de las realidades sistematizadas por factores externos, porque volvemos a recordar que la ley del espejo en realidad funciona porque nosotros no nos conocemos al 100% todavía. ¿Sí? Hay muchas cosas de heridas que nosotros arrastramos, hay muchas cosas que nosotras y nosotros todavía no perdonamos, hay muchas veces que ni siquiera nos estamos dando cuenta de que estamos repitiendo patrones y estamos lastimando y estamos eligiendo eh, personas colaboradoras que nos regulen en la propia herida. Y esto es tremendamente importante practicarlo. La ley del espejo invertido, la ley del espejo cuando me reflejan la acción que yo hago,
Recordá que en la medida de la acción no siempre es de la misma intensidad y no siempre es a las mismas personas, ¿no? Esta sería como la ley del karma, más o menos. Y después, no te olvides de la ley del espejo, de que el otro me refleja lo que soy. Es muy importante, estas tres, que te sientes, que lo anotes, que lo desarmes y que empieces bueno, a conocerte, que es para eso, ¿sí? Bueno, no te olvides de suscribirte al canal, no te olvides de darle me gusta al video y compartirlo. Y te espero en este canal para más videos.